Bien, vamos a ver el tema de cómo sacar el IVA acreditable o la proporción del IVA acreditable de una declaración del IVA. Para qué cantidad se va a pagar y qué proporción se va a pagar. Ahorita vamos a ver cómo se saca. Bien, en nuestro caso pusimos que el valor de los actos actividades grabados a la tasa del 16. Bueno, de antemano vamos a ver primero el artículo, pero lo que nos dice el artículo. El fundamento legal de la proporción del IVA en México se encuentra en el artículo 5b de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Este artículo establece las reglas para que determinar la proporción en la que el contribuyente pueda acreditar el IVA, que corresponde a actividades grabadas o exentas o ambas. Y luego viene el resumen aquí, artículo 5b, determinación de la proporción. Cuando un contribuyente realiza tanto actividades grabadas como exentas, debe calcular una proporción para acreditar el IVA. O sea, debemos de tener actividades grabadas y exentas. Si tenemos grabadas, puede ser 16% y 0%, exentas nada más unas. Y el número 2 dice, la proporción se calcula dividiendo los ingresos por actividades grabadas entre el total de ingresos. O sea, la proporción se calcula dividiendo los ingresos por actividades, todos tus ingresos que tuviste entre el total de ingresos grabados más exentos, de ahí sale la proporción. Seguida vemos aplicación de la proporción. El IVA acreditable será el que corresponda a las actividades grabadas aplicando la proporción obtenida. Y después viene el ajuste anual, si lo vas a hacer anual o lo puedes hacer mensual. Dice que al hacer el ejercicio se debe recalcular la proporción con base en los ingresos reales del año y ajustar el IVA acreditado provisionalmente. Nosotros lo vamos a hacer por mes y después al final lo hacemos por ejercicio, pero ahorita lo vamos a hacer mensual. Y nos da unas exclusiones. No se consideran ciertos ingresos como los provenientes de la enajenación de activos fijos para el cálculo de la proporción. O sea, los activos fijos no entran para este cálculo. Este artículo es clave para garantizar que el acreditamiento del IVA sea justo y proporcional a las actividades grabadas del contribuyente. Si necesitas más detalles y ejemplos prácticos, puedes ayudarte a explicarlo de manera. Bueno, puedes leer la ley, ahí viene todo en el artículo 5b. Pero vamos a ver un ejemplo ya, un caso, vamos a ver cómo saca la proporción. Aquí la tenemos. Vamos a suponer que nosotros tenemos un programa, vamos a sacar el acreditamiento o la proporción del acreditamiento. Vamos a poner que entre actividades grabadas al 16% y al 0% tenemos 72,000 pesos. Y el total de las actividades, ya sumando los 72,000 más lo exento, que tenemos son 15,000, tenemos 15,000 exentos. Entonces tú le sumas a los 72, le suman los 15,000, te van a dar 87,000. Son tus ingresos que tuviste. O sea, por ejemplo, obtuviste, vamos a ponerlo aquí, 70,000, tasa 16%. Y luego tuvimos, 70,000. Y luego tuvimos 2,000 al 0%. Tasa 0%. Vamos a suponer que es una persona que trabaja por honorarios exentos, un doctor o un dentista o cualquier otra persona que esté exenta. Luego vamos a ver unos ejemplos que nos da Hacienda en la declaración y ahí vamos a ver. Y exento tuvimos 15,000 pesos exento. Es un poquito, puede ser real o no, porque por lo regular tienen más parte exenta estas personas, pero cuando ellos meten material y te venden el material y te venden ciertas cosas de plástico que ya son al 16%, ahí es donde aumenta. Es como para un hospital, o puede ser una persona de honorarios que venda también su propia medicina, que los doctores mucho lo hacen. 15,000 exento vamos a poner, ya nos da los 15,000 exentos. Entonces si tú sumas la suma de las actividades
nos da 87.000, que es esto que está aquí. 87.000. Estos 87.000 son estos. Los 72.000 son estos dos. Tasa 16 y tasa 0. Se separan. Los grabados, toda actividad grabada es al 8, al 0% o al 16%. Y la otra parte es lo exento, que es normal en un doctor. Vamos a verlo en ejemplo en una declaración. Nos metemos en una declaración, vamos a ver los mismos números que vimos ahorita aquí mismo. Vamos a ver los 70.000, estos 70.000. Estos 70.000 están al 16%, pero tenemos 2.000 al 0%, son 72.000. Y tenemos 15.000 exentos. Entonces aquí dice actividades grabadas al 16, 0% y 0% son 72.000. Y el total de actividades, sumamos todos, que son estos que están aquí, con todos los exentos, y nos da total de actividades, 87.000. Y aquí sacamos, dividimos 72.000 entre 87.000 y nos da 0.8276. Los que nos dice la regla o el artículo nos dice que no debe pasar del 1%. O sea, no puedes pasar del 1%, es del 1% hacia abajo, para que sea, como decía ahí en lo que leímos ahorita, que sea proporcionalmente y no te afecte. Entonces vamos a verlo aquí en la declaración. Ya vimos los 70.000 que tenemos aquí. Los 70.000 al 16%, aquí están, los capturamos. Monto a detallar, todos al 16%. El valor de tus actividades grabadas a la tasa del 0% son 2.000 pesos. Ya son los 72.000 pesos que tenemos aquí mero. Si vemos. Volvemos a la declaración. La suma de los altos actividades grabados, que es el 0% y el 16%, nos da 72.000, que es lo que tenemos aquí. Entonces, y enseguida viene el valor de los actos actividades por los que no se debe pagar el impuesto exentos, son 15.000. Esto es lo que nosotros ingresamos, lo que nos ingresó a nosotros como exentos o a diferentes tasas. Tenemos 15.000 exentos, entonces ya entra para la proporción y lo separamos. 72.000 más 15.000, ¿cuánto nos da aquí? 87.000. Entonces, para sacar la proporción, dividimos 72.000 en 87.000, ya nos dio la proporción del artículo 5b. El IVA a cargo de la tasa del 16% se saca del 70.000, que es la tasa del 16%, son 11.200 pesos. Multiplicamos 70.000 por el 16%, nos da 11.200. Entonces ya pasamos al siguiente paso, que es el IVA acreditable aquí. El IVA acreditable nos dice aquí 11.240, que es lo que sacó del 16%. Y aquí nos dice a detallar y fue de otros actos de actividades pagados al 16%. Y ya vemos valor de los actos de actividades pagados de importación de bienes no tenemos, actos pagados a la tasa del 0%. Esto ya lo acreditable, entonces es 0, valor de actos de actividades pagados por lo que no se pagará IVA exento. Esto ya de los gastos. Esta parte es lo acreditable, es de los gastos. La proporción lo sacamos del IVA a cargo, o sea, de los ingresos que tuvimos a cargo. Y aquí nos dice, IVA trasladado al contribuyente efectivamente pagado son 1.798, que esto sale de aquí, de las tasas que nos da aquí arriba, total IVA acreditable de actividades grabadas a la tasa 16, 8 y 0%. O sea, estos 1.798 salió de ahí, de los gastos que nosotros tuvimos, o compras que hayan tenido, son 1.798, que ya automáticamente el programa los pone. Entonces aquí nosotros vamos a escoger dos. Está el artículo 5
del IVA o el artículo 5B. Estamos escogiendo el 5B, que es el que saca la proporción. Entonces vamos a buscar la proporción. ¿De dónde salió la proporción? Nosotros lo sacamos aquí. La proporción salió de los 72,000 pesos que tenemos a la tasa 16 y 0% entre los 87,000 pesos, que es con todas las tasas, contando el exento. Es el total de los actos. Y los otros son grabados, son los grabados al 16, el 0 es grabado. Y exento es, y actividades, total de actividades, estas las que no están grabadas son las exentas, son 15,000, 72,000 más 15,000 nos da 87,000 que están aquí. Y nos vamos para acá. Entonces la proporción del IVA, ¿cuál era? 0.8276. Y se ve lógico, ¿verdad? Porque va a ser una proporción de lo que tú tienes grabado y exento. Entonces aquí vemos otra vez 0.8276 en otra proporción. ¿Se fijan? Nos da 1488. O sea que ya aquí en la proporción hicimos una regla de 3 simplemente, así de sencillo. Nos tocaba pagar 1,798, pero quita la proporción de los 15,000 que tenías exentos, nos reduce a 1,488. Y eso es, para nosotros es bueno, nos bajó el impuesto por lo exento. Entonces ya que tenemos esto, cerramos. Y ya vemos, aquí la proporción nos bajó a 1,488. Iba trasladado al contribuyente efectivamente pagado 1,798. Eso pagamos en los gastos. Y el IVA acreditable que sacándolo de la proporción nos salió 1,488 pesos. Nos bajó alrededor del 15%, que era lo exento. Que si tú sacas de 1,798, le quitas el 15%, te da 1,488. Y eso es lo bueno de esto. Si se fijan. Entonces así se saca la proporción. Y eso es lo que vas a pagar. Tú ya te vas a determinación del impuesto. IVA retenido, pues que no tengas IVA retenido, pone 0, si tienes le pones la retención. Otras cantidades al cargo del contribuyente, pues si las tienes las pones, si no pones 0. Y otras cantidades a favor, si las tienes, pues las pones. Entonces, acreditamiento de saldo a favor de periodos anteriores, si los tienes los vas a quitar, o sea, 0. Y ya le pones, y sale el pago al final. O sea, si tuviste a cargo 11,200 pesos, aquí falta todavía, y lo acreditable 1,488, pues te da 9,712 a pagar. Eso es lo que teníamos que sacar la proporción. Nos baja el IVA acreditable, se fija. Y de 11,240, pues, que teníamos es 1,798. Entonces así saca la proporción, así como la vimos aquí, el porcentaje de la proporción. Y entonces así es como se saca la proporción. Ya se saca si tenemos compensaciones por aplicar, si las tenemos las aplicamos. Tienes estímulos por aplicar también, pues, si los tienes los aplicamos. Entonces ya la última, el IVA nos saldrá 9,712, que viene siendo los 11,200 menos los 1,700, que viene siendo esta parte que tenemos aquí. Es el IVA a cargo
bueno, los 1488 que quedaron al final. Y entonces hay que pagar 9.712 de IVA, nos vamos al pago, ya lo sacamos, ahí está, y ya la tenemos para enviar. Y así se saca la proporción y se saca el cálculo. Entonces el IVA de ser, pero lo normal que cuando tenemos mucho al 16 también tenemos mucho en acreditable que entraría. Aquí salió así porque es un ejemplo. Y con eso cerramos este tema. Espero que le den like y si les gustó y se suscriban. Vamos a dar temas importantes como de este tipo para que los vayan aprendiendo y si les gusta le dan like. Si quieren suscribir, de aquí en adelante vamos a poner temas interesantes para que salgan de dudas. Que tengan un buen día y saludos.